Si vas a viajar a África, tienes que vivir la experiencia del safari, pero también debes reconocer el enorme patrimonio histórico y cultural del continente. En Sudáfrica, por ejemplo, si bien la mayoría visita el Parque Nacional Kruger, también vale mucho la pena conocer Ciudad del Cabo, que nos muestra el complejo pasado colonial africano, o ciudades como Johannesburgo, en donde el distrito de Soweto nos hará recordar la resistencia contra la apartheid liderada por Nelson Mandela y por artistas como Miriam Makeba o Hugh Masekela. Espero con esta inmersión cultural acercarlos a África, siendo conscientes de que este continente tiene una de las historias más angustiosas y a la vez más inspiradoras del mundo. Soy Juliana Hurtado, comencemos. Todo empezó en África hace unos 2,5 millones de años. Los homínidos evolucionaron en África y fabricaron los primeros utensilios de piedra. Y hace 2 millones de años se extendieron desde África hacia Eurasia. Con el paso de los años, el género Homo evolucionó en distintas especies, como los Homo neandertales en Europa, los Homo erectus en Asia, o los Homo sapiens, cuyos restos más antiguos, que son los hombres de Kibish, se encontraron en África Oriental y datan de hace 200.000 años. En resumen, el género Homo nació en África y su especie Sapiens también. Por lo tanto, África es la cuna de la humanidad en todo el sentido de la palabra. Por eso en un viaje al continente no podemos perder la oportunidad de conectar con nuestros orígenes más ancestrales. Así que empezaremos este recorrido con la cuna de la humanidad, un yacimiento paleontológico a las afueras de Johannesburgo. Allí se han encontrado muchos fósiles de Australopithecus, como el fósil apodado la señora Pless, cuya antigüedad se calcula en unos 2,3 millones de años, o el fósil niño de Tuang con una antigüedad de 2,5 millones de años. En 2013 se descubrieron unos 1.550 fósiles pertenecientes a una especie llamada Homo naledi que vivió en esta zona hace 335.000 y 236.000 años. Actualmente el yacimiento está abierto al público. Los visitantes pueden ver fósiles, herramientas de piedra y aprender sobre el nacimiento de la humanidad. Todo mientras se recorren las cuevas de Sterkfontein, en donde se encuentran la mayoría de los fósiles y donde siguen las excavaciones. Tal vez cuando ustedes vayan tengan la suerte de presenciar un descubrimiento paleontológico. Ciudad del Cabo es conocida como la ciudad madre por su papel histórico en el desarrollo de la Sudáfrica moderna. Está dominada por la imponente montaña de la Mesa, con sus flancos recubiertos de flora y viñedos y su base bordeada de playas. Aquí vivieron por siglos comunidades bantúes que se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Cuando digo bantú, hago referencia a una comunidad lingüística, es decir, a pueblos que hablan algún dialecto del bantú. Y Sudáfrica ha sido el hogar histórico de bantúes como los pueblos Xhosa y Zulu. Aquí también se asentaron comunidades de lengua khoisan, como los pueblos San y los Khoekhoi. Ambas comunidades, bantúes y khoisan, se organizaron alrededor de distintas estructuras estatales como reinos. Un ejemplo es el de Mapungubwe y Thulamela. En el siglo XV, bantúes y khoisan se encontraron con una nueva comunidad, los europeos. Recordemos que durante este siglo en Europa inicia una incesante búsqueda por las rutas comerciales hacia el lejano oriente. Esto es lo que en su momento inspiró a Colón a buscar nuevas rutas marítimas. El sueño europeo de la época era llegar hasta Asia, y para ello los portugueses pensaron en encontrar la punta de África, doblarla y así navegar hasta el Océano Índico, que era la puerta a Asia. En 1487 el portugués Bartolomé Díaz lo logra al llegar al sur de África, específicamente al Cabo de Buena Esperanza. Pero será Vasco da Gama quien años después rodea la punta del continente y entra al Océano Índico. Pero los portugueses en un inicio no se quedaron en África, pues veían al continente como un sitio de paso. Décadas después sí conquistaron la parte oriental. A finales del siglo XVI, británicos y holandeses desafiaban a los portugueses en sus rutas comerciales. En 1647, un navío de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, conocida por sus siglas VOC, naufragó en la actual bahía de la Ciudad del Cabo. La tripulación construyó un fuerte y permaneció allí durante un año, convirtiéndose en los primeros europeos en asentarse en la zona. Unos años después regresaron con la intención de construir un puerto y con ello empezar a conquistar Ciudad del Cabo.
En este punto es importante decir que los holandeses tenían un método particular de colonialismo. Les interesaba la construcción de puertos y fuertes en las costas para poder controlar las rutas marítimas y abastecer de recursos a sus barcos. Desde el puerto iban avanzando con zonas agrícolas. En este caso, fundaron poblados agrícolas en las cercanías de Cabo Verde habitados por holandeses miembros de la Iglesia Reformada Calvinista, aunque también había numerosos alemanes. De esta primera colonización agrícola europea vienen los afrikaners. Las comunidades bantúes y khoisan resistieron fuertemente al avance holandés, pero con el paso del tiempo los khoikhoi fueron expulsados de sus tierras tradicionales, diezmados por enfermedades introducidas por los europeos y destruidos por las armas de fuego. Al final, muchas comunidades nativas africanas terminaron esclavizadas. Sin embargo, no podemos desconocer que muchas otras sí lograron resistir. Durante los más de 150 años de dominio holandés, Ciudad del Cabo fue conocida como la Taberna de los Mares, pero fue cuestión de tiempo para que los británicos se interesaran en el lucrativo puerto de Ciudad del Cabo. En 1806 los británicos conquistan la ciudad y establecen un nuevo régimen colonial jerárquico, según el cual a la cabeza estaban ellos, seguían los afrikaners blancos, que eran los descendientes de los holandeses, y por último las comunidades negras africanas. Las tensiones producto de este régimen llevaron a varias guerras civiles que se libraron a lo largo del siglo XIX, entre ellas las guerras anglo-zulu, es decir, entre británicos y nativos bantúes, y las guerras anglo-boers entre ingleses y afrikaners. Con esta última, el poder colonial británico se verá disminuido. En 1910, con el fin de la guerra, se crea la Unión Sudafricana, que tenía como objetivo consolidar un modelo democrático para los blancos de Sudáfrica, garantizando que ambos bandos, británicos y afrikaners, tuvieran el mismo peso en la política del país. En 1948, el afrikaner Daniel Malan se hace con el poder en Sudáfrica e instaura el apartheid. Sobre este periodo hablaré más adelante. Por el momento, acompáñenme a recorrer Ciudad del Cabo. Del pasado colonial holandés está el Castillo de Buena Esperanza, construido en el siglo XVII para defender la ciudad. Es el edificio en pie más antiguo de Ciudad del Cabo. Tiene forma pentagonal con muros de piedra, siendo uno de los mejores ejemplos de fortaleza holandesa. El castillo fue utilizado por los británicos como celda durante las guerras anglo-boers. Hoy es patrimonio nacional y sede del Museo Militar. La Grand Parade es la principal plaza pública de Ciudad del Cabo. Fue construida por los holandeses en 1652. Durante la colonia era en esta plaza en donde se vendían a los esclavos. Y ahí mismo, siglos después, se congregó una multitud para ver el primer discurso de Nelson Mandela como hombre libre tras 27 años de cárcel. El jardín botánico de Kirstenbosch empezó siendo el huerto de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Hoy es uno de los jardines botánicos más bonitos y grandes del mundo, con más de 7.000 plantas y árboles. Del pasado inglés está el Waterfront Victoria and Alfred, un puerto reconvertido en zona de entretenimiento. Los pasajes comerciales están adornados con edificios victorianos. En sus cercanías está el Nobel Square, con esculturas de los 4 sudafricanos que consiguieron el Premio Nobel de la Paz: Albert Luthuli, Desmond Tutu, de Klerk y Nelson Mandela. Seguimos con el barrio malayo de Bo Kaap, con sus fachadas de vivos colores. Además de su característica arquitectura, este barrio esconde mucha historia. El barrio fue una de las zonas segregadas durante el apartheid y es el hogar histórico de los mestizos malayos, descendientes de musulmanes esclavos que vivieron en el Cabo durante el dominio holandés y británico. Por último, recomiendo visitar Green Market Square. Es una histórica plaza situada en el centro de la ciudad, en donde se celebra todos los días un mercado de artesanías. Además, fue un punto central para la resistencia contra el apartheid, porque al estar cerca del Parlamento era uno de los lugares en el que se realizaban más protestas. Conocida comúnmente como Joburg o Jozi, esta ciudad en rápida transformación es el vibrante corazón de Sudáfrica. Empezó siendo una suma de asentamientos mineros que con el paso de los años fueron acercándose hasta convertirse en una gran ciudad. Aunque el régimen de segregación racial impactó en todo el país, Johannesburgo vivió uno de los peores episodios con la masacre de Soweto. Por eso, para entender mejor la ciudad, tenemos que acercarnos a su pasado.
Cuando hablábamos de la historia de Ciudad del Cabo, quedamos en que las guerras entre británicos y afrikaners culminaron en 1910 con la creación de la Unión Sudafricana, pensada para turnar el poder entre británicos y afrikaners. En 1948, en las elecciones presidenciales de la Unión Sudafricana, el afrikaner Daniel Malan ascendió al poder. Este suceso da inicio al régimen del apartheid, fundamentado en la promulgación de leyes de segregación racial y en un fuerte dispositivo de control restrictivo sobre la población negra. La primera ley instaurada en el apartheid fue la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos en 1949. Le siguió la Ley de Áreas de Grupo de 1950, según la cual la población negra quedaba excluida de áreas específicas del país. Una de las leyes más cuestionadas fue la Ley de Nativos de 1952, la cual dictaminó que si una persona negra quería desplazarse de una zona rural a una zona urbana, tenía que pedir permiso a las autoridades. El permiso se daba por medio de un pase que la persona tenía que mostrar durante su estancia en la ciudad. Como estas, existieron muchas leyes más que justificaron el régimen. Por supuesto que la población negra sudafricana resistió a la implantación del apartheid. Sin embargo, el gobierno afrikaner utilizaba la violencia o la privación de la libertad como principal método de control. Un ejemplo es la matanza de Sharpeville de marzo de 1960, en la cual fueron asesinadas cerca de 70 personas negras para protestar contra la ley de pases. El apartheid impactó en la organización de las ciudades. Había barrios exclusivos para blancos y otros barrios para negros o minorías étnicas como los citados malayos. Estos barrios segregados eran conocidos como township y uno de ellos fue Soweto. El 16 de junio de 1976, estudiantes salieron a protestar en contra de las imposiciones educativas del apartheid. En contra, por ejemplo, de la reforma que impuso la lengua afrikaner como único idioma de enseñanza en la escuela. La represión a la protesta fue sumamente violenta. 575 personas negras fueron asesinadas y al menos otras 2.380 resultaron heridas. Lo ocurrido en Soweto contribuyó al establecimiento y potenciación de un movimiento estudiantil anti-apartheid. De modo que aquella marcha significó mucho más que la dolorosa pérdida de vidas. Se podría decir que para muchos sudafricanos fue un antes y un después en sus reformas de resistencia y en su lucha en contra del régimen de segregación racial. La comunidad internacional también rechazó los eventos ocurridos, pero aún así el apartheid seguiría existiendo por 16 años más. Esta fotografía fue tomada durante la masacre de Soweto. Aquí vemos el cuerpo muerto de un niño de 13 años, su nombre era Hector Peterson, y actualmente en Johannesburgo hay un monumento y un museo en su honor, ubicado a solo 2 cuadras de donde la bala impactó. El museo guarda una colección de testimonios orales, fotografías y documentos de la época, siendo un espacio clave para entender el levantamiento de Soweto. Alusivo a la resistencia tenemos la casa de Nelson Mandela, en donde vivió con su primera esposa Evelyn y más tarde con su segunda esposa Winnie. El museo incluye exposiciones sobre la historia de la casa y algunas fotos familiares muy interesantes. Cerca está la casa del arzobispo Desmond Tutu. Otro sitio que nos recuerda a Mandela es la Corte Constitucional de Sudáfrica, en donde no solo estuvo preso Mandela, sino también Mahatma Gandhi. Sí, el líder indio vivió en Sudáfrica entre 1893 y 1915, un total de 22 años en los cuales luchó por los derechos de la población hindú asentada en África. Ya lo venimos esbozando. El racismo en Sudáfrica afectó principalmente a la población negra, pero también a cualquiera que fuese considerado no blanco, entre esos indios y malayos. Entonces, en el marco de esa lucha, Gandhi fue encarcelado en lo que hoy es la Corte Constitucional del país. Los visitantes empiezan el recorrido por el Old Fort, que son los edificios de la prisión. Después se visita la corte, construida con ladrillos de la antigua cárcel. Pasemos ahora a una parte de la ciudad más cultural, con el barrio Newtown Precinct. Tiene teatros, galerías de arte y un mercado muy concurrido. Uno de los mayores atractivos de este barrio sudafricano es la Mary Fitzgerald Square, donde se encuentran el Museum Africa y el Market Theatre. Nos devolvemos a las cercanías de Ciudad del Cabo para visitar la isla Robben, en donde Mandela estuvo preso. Nelson Mandela nació en 1918 en la comunidad Xhosa de Mvezo, teniendo ascendencia khoisan. Su padre era un jefe tribal y esposo polígamo, siendo la madre de Mandela la tercera esposa.
En su autobiografía, que recomiendo ampliamente, él narra cómo su vida estuvo marcada tanto por las creencias y ritos tribales como por la educación europea que recibió en su adolescencia. Desde 1940, Mandela vivió en Johannesburgo, en donde estudió Derecho, siendo el único estudiante negro de la universidad. Será por esos años en los que empieza a acercarse al Congreso Nacional Africano, o CNA, un movimiento político principalmente nacionalista que buscaba el fin del colonialismo y del apartheid, y la consecuente consolidación de un gobierno democrático independiente. Mandela fue escalando políticamente en el CNA hasta convertirse en uno de sus principales líderes, y por ello fue arrestado repetidas veces. El CNA fue declarado ilegal y en el marco de la búsqueda de sus líderes en 1964 arrestaron a Mandela. Fue trasladado desde Pretoria hasta una prisión ubicada en la isla Robben, cerca de Ciudad del Cabo. Esta isla fue utilizada como prisión desde los primeros días de la compañía holandesa y en algún punto de la historia fue una colonia de leprosos. Durante el apartheid, allí terminaron los principales opositores políticos, entre esos Mandela, quien pasó allí 18 de los 27 años que estuvo preso, viviendo en una celda húmeda de 2 por 2 metros. Actualmente la isla es Patrimonio de la Humanidad y ofrece un recorrido a aquellos viajeros interesados en la vida de Mandela y en el proceso de reconciliación que él lideró. El recorrido es generalmente dirigido por un expreso político, es decir, por una de las tantas personas que luchó por los derechos de los negros y por ello terminó allí encarcelado. Él cuenta cómo fue su vida allí, haciendo al visitante partícipe de sus recuerdos y anécdotas, en muchos casos salpicadas por duras experiencias. Se recorren las distintas celdas, entre ellas la de otros 2 presidentes de Sudáfrica, Motlanthe y Jacob Zuma. En 1980, Mandela fue trasladado de la isla Robben a la prisión de Pollsmoor de Ciudad del Cabo y en 1988 a la de Victor Verster, donde permaneció encarcelado hasta su liberación en febrero de 1990. 4 años después de su liberación, Mandela se posesionó como presidente de Sudáfrica y empezó el proceso de reconciliación nacional y de abolición del apartheid. Internacionalmente la figura de Mandela ha sido la más conocida, pero es importante notar que él no fue el único líder anti-apartheid, pues también estuvieron personas como Miriam Makeba, Oliver Tambo, Albertina Sisulu, Desmond Tutu, por citar algunos de ellos. Espero con este recorrido que hicimos por la historia de Sudáfrica haberte mostrado que este país es mucho más que safari, porque es una tierra con un pasado complejo que ha pasado por un proceso gigante de resistencia y construcción de paz. Un país con una memoria histórica viva y orgullosa de su proceso de reconciliación. Únete a nuestros viajes culturales y aprende la historia del mundo mientras viajas. Encuentra la oferta de viajes en la página web culturalpaideia.com. Y para estar enterado de las próximas conferencias y destinos, suscríbete a nuestro newsletter en el enlace de la descripción. Ahora, coméntanos, ¿te gustaría conocer Sudáfrica? Te leo, soy Juliana Hurtado y nos vemos en un próximo destino. Hasta pronto.